En distintos momentos de la vida, nos enfrentamos a elecciones que parecen simples, casi insignificantes, pero que con el paso del tiempo terminan marcando un antes y un después en nuestra historia. Son instantes en los que el corazón se siente dividido. No sabemos si dar un paso adelante o quedarnos quietos, si expresar lo que sentimos o guardar silencio, si permanecer donde estamos o emprender un nuevo rumbo. Y justo allí, en ese punto de incertidumbre, surge una inquietud profunda que muchos guardan en su interior. ¿Cómo distinguir el camino correcto? ¿De qué manera aprender a reconocer la voz de Dios para tomar decisiones sabias? Este mensaje no es solo una reflexión pasajera. Es una orientación espiritual pensada para ayudarte a aprender a recibir la sabiduría que viene de Dios. Una sabiduría que no se equivoca, que aclara la mente y trae descanso al corazón. Porque cuando aprendes a decidir guiado por la sabiduría divina, todo comienza a transformarse. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque ahora sabes cómo enfrentarlos con calma, con fe y con un propósito firme. Amado oyente, quiero que tengas la certeza de que si has llegado hasta aquí, no ha sido por accidente. Tal vez estás atravesando una etapa de confusión. Tal vez hay decisiones importantes que no te dejan dormir. O quizá, simplemente deseas escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Sea cual sea el motivo, permanece aquí, porque este mensaje ha sido preparado pensando en ti. Antes de seguir, te invito a apoyar este contenido dando like, dejando tu comentario y compartiéndolo con alguien que pueda necesitarlo. Puede que no lo notes, pero con ese gesto sencillo estarás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que, al igual que tú, buscan un espacio de paz y un recordatorio de que Dios sigue hablando. Tu apoyo realmente hace una gran diferencia y se convierte en una bendición para muchos. Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Dios me guía. Es una afirmación poderosa que dispone tu mente y tu espíritu para recibir la sabiduría que Él desea entregarte. Ahora sí, avancemos con esta primera parte. Primera parte. La sabiduría de Dios nace en un corazón que reconoce su dependencia. Cuando se habla de sabiduría, muchas personas la asocian con conocimiento, con estudiar, leer o acumular información. Sin embargo, la sabiduría que viene de Dios no se obtiene por cuanto sabes, sino por la actitud con la que te presentas delante de Él. La verdadera sabiduría no comienza en la mente, comienza en el interior, en un corazón que se rinde ante Dios y acepta que necesita dirección. El libro de Proverbios enseña que el inicio de la sabiduría es el temor de Dios. Y esto no se refiere al miedo, sino a una profunda reverencia, respeto y reconocimiento de que Él sabe más que nosotros. Cuando el corazón comprende esta verdad, la manera de tomar decisiones cambia por completo. Ya no eliges solo guiado por emociones o reacciones momentáneas, sino que aprendes a buscar primero el consejo divino. Detente un instante y reflexiona. ¿Cuántas veces has tomado decisiones apresuradas porque estabas bajo presión, enojo o temor? Y con el tiempo te diste cuenta de que ese no era el mejor camino. Todos hemos pasado por experiencias así, pero cuando aprendes a pausar, a respirar y a decir, Señor, no quiero decidir desde el impulso, quiero decidir contigo. Estás dando el primer paso hacia la sabiduría que desciende del cielo. Dios no busca personas perfectas ni mentes que lo sepan todo. Él busca corazones dispuestos, personas que puedan decir con sinceridad, Señor, reconozco que no tengo todas las respuestas, que no lo entiendo todo, pero deseo aprender a ver la vida desde tu perspectiva. Esa humildad es la llave que abre la puerta para que la sabiduría divina comience a obrar en tu vida. Observa lo que enseña la carta de Santiago, capítulo 1, verso 5. Allí se nos dice que si alguno reconoce que le falta sabiduría, debe pedírsela a Dios, quien la concede con generosidad a todos, sin reclamar ni reprochar, y la recibirá. Esta promesa tiene una fuerza enorme. No afirma que la sabiduría sea un privilegio de unos cuantos, sino un regalo disponible para todos los que la solicitan con fe, y eso también te incluye a ti.
Sin embargo, hay un punto clave que no debe pasarse por alto. Cuando acudes a Dios para pedir sabiduría, no puedes hacerlo con un corazón dividido. El mismo pasaje continúa explicando que quien duda se parece a las olas del mar, empujadas por el viento de un lado a otro. En otras palabras, si pides sabiduría, confía plenamente en que Él te la concederá. No te apresures, no te llenes de ansiedad, ni concluyas que Dios guarda silencio porque no te ama. En muchas ocasiones, ese silencio forma parte del proceso, porque está moldeando en ti un discernimiento más profundo. La sabiduría que viene de Dios no siempre se presenta como una respuesta clara e inmediata. Muchas veces se manifiesta como una quietud interior, como una paz profunda que te susurra. Este es el camino, aunque todavía no lo comprendas por completo. Por eso es tan necesario cultivar un corazón sensible. Un corazón endurecido por el orgullo o el resentimiento difícilmente logra percibir la voz de Dios, porque la sabiduría no habita en la soberbia, sino en la humildad. Pídele a Dios que suavice tu corazón. Dile con sinceridad: Señor, enséñame a no reaccionar por impulso. Enséñame a escuchar tu voz antes de tomar cualquier decisión. Cuando haces esta oración desde lo más profundo, estás permitiendo que el Espíritu Santo sea tu consejero, tu guía y tu luz en medio de la confusión. También es esencial comprender que la sabiduría divina muchas veces desafía la lógica humana. En ocasiones te invitará a esperar cuando todos a tu alrededor te empujan a avanzar, o a perdonar cuando sientes que no deberías hacerlo. Allí reside el misterio y la hermosura de la sabiduría de Dios. No persigue lo más fácil, busca lo que es correcto. Por eso, cuando enfrentes decisiones importantes, recuerda esto. La pregunta principal no es qué debo hacer, sino con quién estoy tomando esta decisión. Si Dios no forma parte de ese diálogo interior, lo más probable es que estés decidiendo solo. Pero cuando lo incluyes, cuando lo haces partícipe de tus elecciones, todo comienza a ordenarse. Incluso aquello que antes parecía incomprensible. Amado oyente, la sabiduría de Dios no es algo que se recibe una sola vez y ya. Es una búsqueda continua, una relación que se fortalece día tras día. Esa relación empieza cuando reconoces que sin Él, incluso las mejores decisiones humanas pueden convertirse en errores, pero con Él, hasta los errores pueden transformarse en enseñanzas. Detente un momento y respira. Piensa en esa decisión que tienes delante. ¿Has hablado con Dios acerca de ella? ¿Le has pedido dirección o solo su aprobación? Existe una gran diferencia entre decirle a Dios lo que ya decidiste y pedirle que te muestre lo que Él desea que hagas. La sabiduría divina se revela cuando estás dispuesto a obedecer, aun cuando no coincida con tus propios planes. Recuerda esto: quien busca la sabiduría con un corazón sincero, la encuentra. Y quien la encuentra aprende a caminar por sendas que otros no entienden, pero que siempre conducen a la paz. La sabiduría de Dios no es una teoría, es una forma de vivir. Es esa voz interior que te enseña cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo esperar y cuándo actuar, cuándo avanzar y cuándo detenerte. Y lo más maravilloso es que esa sabiduría está hoy a tu alcance, si tan solo la pides con fe y con humildad. Ahora que comprendes que todo inicia cuando reconoces tu dependencia de Dios, en la siguiente etapa hablaremos de cómo disponerte espiritualmente para recibir esa sabiduría y permitir que se manifieste en tu vida cotidiana, de modo que tus decisiones no nazcan del temor ni del impulso, sino del entendimiento y de la guía divina. Segunda parte: prepara tu corazón para escuchar la sabiduría de Dios. Recibir la sabiduría que viene de Dios no consiste únicamente en pedirla, también implica prepararse para acogerla. La sabiduría divina no encuentra espacio en un corazón distraído ni en una mente saturada de ruido. Dios habla, pero no siempre lo hace mediante una voz audible. En muchas ocasiones se manifiesta en el silencio, en la quietud, en esos momentos en los que el alma se detiene con intención para escuchar. Si deseas aprender a tomar decisiones más acertadas guiado por su sabiduría, el primer paso es ordenar tu interior. Vivimos en una época marcada por la rapidez, respuestas inmediatas, mensajes instantáneos y decisiones tomadas sin reflexión.
Sin embargo, la sabiduría de Dios no se mueve al ritmo acelerado del mundo. Ella llega en el momento preciso, cuando aprendes a detenerte y a crear un espacio para oír. Y eso implica aprender a silenciar el ruido interior. Ese ruido que muchas veces no proviene del exterior, sino de tus propios pensamientos, de tus temores, de tus ansiedades y de esas voces internas que te impiden confiar. Dios no se manifiesta en medio del estruendo. Él habla en un susurro. Esto lo vemos en la experiencia del profeta Elías. Él esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego. Pero allí no estaba su voz. Finalmente, la presencia divina se reveló en un murmullo suave y apacible. De la misma manera, Dios se comunica con los corazones que se aquietan y se disponen a escuchar. Por eso, amado oyente, si anhelas tomar decisiones llenas de sabiduría, comienza por cultivar un corazón en paz. No se trata únicamente de orar más, sino de aprender a escuchar, de permitirte permanecer en silencio unos minutos antes de actuar, de preguntarte con serenidad si lo que estás a punto de decidir refleja la voluntad de Dios o simplemente tu propia impaciencia. Una mente agitada difícilmente puede recibir dirección divina porque está saturada de su propio ruido. En cambio, una mente serena que busca la presencia de Dios con sinceridad se convierte en un terreno fértil donde la sabiduría puede brotar. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que te detuviste a escuchar verdaderamente a Dios? ¿Cuándo fue la última ocasión en la que guardaste silencio para atender lo que Él quería decirte? Tal vez has orado, pero después de hablar, te levantaste de inmediato y continuaste con tu día sin darle espacio para responder. Recibir sabiduría requiere tiempo, paciencia y sensibilidad espiritual. Jesús mismo, según relatan los evangelios, se apartaba con frecuencia a lugares solitarios para orar. No lo hacía porque desconociera lo que debía hacer, sino porque deseaba mantener una comunión constante con el Padre. Esto nos deja una enseñanza fundamental. Quien desea decidir con acierto debe aprender primero a estar con Dios antes de actuar. Una práctica que puede ayudarte enormemente es apartar cada día un momento para la reflexión. No tiene que ser una hora completa, bastan unos minutos en los que desconectes del ruido y te conectes con Él. Puedes hacerlo al comenzar el día o antes de dormir, pero hazlo con intención. Abre tu Biblia, lee un versículo y pregúntate qué es lo que Dios desea comunicarte a través de esas palabras. Puede que la respuesta que estás esperando no aparezca de inmediato, pero llegará como claridad interior, como orientación firme o sencillamente como una profunda paz. La sabiduría que proviene de Dios no siempre se expresa con palabras audibles. En muchas ocasiones se manifiesta a través de la serenidad que experimentas al tomar una decisión alineada con su voluntad. Esa paz inexplicable es una de las señales más claras de que estás avanzando por el camino correcto. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses que la paz de Dios supera todo entendimiento y protege nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es una evidencia visible de la sabiduría divina actuando en tu vida. Porque cuando decides desde la paz, estás eligiendo desde el Espíritu y no desde el temor. Otro aspecto fundamental es aprender a discernir los consejos que recibes. No todas las voces que te rodean conducen a la sabiduría. Hay personas que, aunque te aprecian y desean tu bien, te aconsejan desde su perspectiva humana y no desde la visión de Dios. Por eso, antes de aceptar cualquier consejo, preséntalo en oración. Dile al Señor: si esta palabra viene de ti, confírmala en mi corazón. Y si no lo es, ayúdame a reconocerlo. Esa actitud de discernimiento forma parte esencial de la verdadera sabiduría. La sabiduría de Dios no solo te muestra qué camino tomar, también te enseña qué caminos evitar. Te advierte sobre sendas que parecen correctas, pero que conducen a la confusión, y te dirige hacia aquellas que te acercan más a su propósito. Para reconocer esto, es necesario aprender a identificar su voz. ¿Y cómo se reconoce la voz de Dios? Es una voz que no produce confusión, ni temor, ni ansiedad.
Es una voz que trae paz, incluso cuando te desafía, que corrige sin humillar, que impulsa sin presionar. Además, siempre está en armonía con su palabra, porque Dios jamás te dirá algo que contradiga la Biblia. Por eso, quien conoce las Escrituras aprende a reconocer el tono de la voz divina. Amado oyente, si deseas recibir la sabiduría de Dios, no te limites a pedirla de manera ocasional. Haz de ello una práctica constante. Permite que tus días comiencen y terminen buscando su dirección. No tomes decisiones solo porque sientes que ya no puedes esperar, sino porque percibes con claridad que Él te está guiando. Y si en algún momento no recibes una respuesta inmediata, no te angusties. El silencio de Dios no siempre significa que esté ausente. En muchas ocasiones indica que está preparando algo que aún no estás listo para comprender. La sabiduría también implica aprender a esperar. Esperar con fe, sin ansiedad y sin forzar los tiempos. Cuando aprendes a confiar en los tiempos de Dios, descubres que las decisiones más sabias no siempre son las más rápidas, sino las mejor guiadas. Él no se rige por tu calendario, sino por su propósito. Y cuando ese propósito se cumple, todo cobra sentido. Incluso aquello que antes parecía un error. Así que dispone tu corazón, libera tu mente del ruido y abre tus oídos espirituales. Dios desea hablarte, pero necesita que estés dispuesto a escuchar. No se trata de buscar respuestas mágicas, sino de caminar en comunión con aquel que conoce todas las respuestas. Tercera parte, mantener la comunión con Dios para decidir con sabiduría. Una de las verdades más poderosas que puedes comprender en tu vida espiritual es que la sabiduría de Dios no se recibe una sola vez. Permanece viva únicamente cuando eliges mantener una comunión constante con Él. Es semejante a una lámpara que necesita ser alimentada de manera constante con aceite para no extinguirse. Esa comunión diaria es la que mantiene tu espíritu atento, tu mente despejada y tu corazón alineado con la voluntad divina. Jesús expresó una verdad profundamente reveladora en el Evangelio de Juan cuando dijo que quien permanece en Él y Él en esa persona produce mucho fruto, porque separados de Él no podemos hacer nada. Esa afirmación encierra la esencia de la sabiduría espiritual. Sin una relación viva con Dios, las decisiones se vuelven pesadas. La mente se llena de incertidumbre y el corazón se dispersa entre innumerables opciones. Pero cuando permaneces cerca de Él, tus pensamientos comienzan a ordenarse, tus emociones se aquietan y tu discernimiento se vuelve más fino. La comunión con Dios no se limita a orar solo cuando surge un problema. Es caminar con Él cada día, tanto en los momentos favorables como en los difíciles. Es hablarle al comenzar la jornada, agradecerle a la mitad del día y confiarle la noche. Es hacerlo tu compañero permanente, no únicamente tu refugio en situaciones urgentes. Muchas personas desean recibir la sabiduría de Dios, pero no están dispuestas a dedicar tiempo a esa relación. Sin embargo, la sabiduría divina no se impone. Se revela a quienes la buscan con amor y constancia. Dios no irrumpe con su voz en tu vida, la susurra en el silencio del alma que lo anhela. Cuando eliges vivir en comunión con Él, ocurre algo extraordinario. Comienzas a mirar la realidad con una perspectiva más amplia. Dejas de evaluar los acontecimientos solo por lo que es visible y empiezas a considerar lo que Dios puede hacer a través de ellos. Aquello que antes percibías como una pérdida, ahora lo reconoces como una enseñanza. Lo que antes te producía ansiedad, ahora lo comprendes como parte de un proceso. Esa es la madurez espiritual que nace de la sabiduría divina. Mantener la comunión con Dios se sostiene sobre tres fundamentos esenciales: la oración constante, la lectura de su palabra y la obediencia práctica. Cada uno de estos pilares fortalece tu capacidad para discernir y tomar decisiones acertadas. Primero, la oración constante. La oración no consiste únicamente en hablar, también implica escuchar. Es el espacio donde tu alma se alinea con el corazón de Dios. Cuando oras con sinceridad, no solo presentas tus planes, sino que permites que Él moldee tu voluntad. En la oración encuentras dirección, porque el Espíritu Santo comienza a mostrarte en lo profundo aquello que tus ojos no pueden ver.
En ocasiones, mientras oras, no escucharás palabras, pero sentirás una paz profunda. Esa paz es la voz de Dios, su manera de decirte que todo está bien y que vas por el camino correcto. En otras ocasiones, quizás sientas una inquietud interior, y eso también es una respuesta, una señal que te invita a no avanzar de forma apresurada. Por eso, no ores únicamente para hablar, ora también para escuchar. Convierte la oración en un hábito, no en una carga. Habla con Dios como con un amigo cercano. Exprésale lo que sientes, lo que temes, lo que te preocupa y lo que no comprendes. Compártele tus planes y anhelos, pero al final declara siempre: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa entrega es la que abre el camino hacia la sabiduría. Segundo, la lectura de la palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de relatos del pasado. Es la voz de Dios escrita para orientarte hoy. Cada versículo tiene el poder de iluminar una decisión y cada historia encierra un principio para la vida. Cuando la lees con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo la transforma en una brújula espiritual. Por eso, no recurras a la Biblia únicamente cuando te sientes confundido. Léela todos los días, aunque sea un solo capítulo, aunque dispongas apenas de unos minutos. La sabiduría de Dios no llega de manera repentina. Se va formando poco a poco a través de su palabra, que transforma gradualmente tu forma de pensar. El salmista expresó que la palabra de Dios es lámpara para los pies y luz para el camino. Esto significa que cada vez que abres la Biblia, enciendes una luz en medio de la oscuridad. Y lo más hermoso es que esa luz no solo te orienta sobre qué hacer, sino que también te recuerda quién eres. Te afirma que eres amado, que estás siendo guiado y que no caminas solo. Tercero, la obediencia práctica. De nada sirve conocer la sabiduría de Dios si no estás dispuesto a ponerla en acción. La verdadera sabiduría no se mide por la cantidad de conocimiento que posees, sino por lo que haces con lo que has aprendido. Puedes leer la Biblia a diario y orar cada mañana, pero si no aplicas lo que Dios te muestra, te quedarás únicamente en la teoría. Obedecer a Dios muchas veces implica ir en contra de tus propios deseos, de tus planes personales e incluso de la opinión de otros. Sin embargo, la obediencia es la expresión más elevada de la sabiduría, porque cuando obedeces sin comprenderlo todo, estás diciendo: confío más en ti que en mí mismo. Recuerda lo que enseñan los proverbios: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este pasaje resume lo que significa vivir con sabiduría, depender más de la dirección divina que de la lógica humana. Amado oyente, cuando mantienes viva tu comunión con Dios, las decisiones dejan de ser una carga y se transforman en un acto de confianza. Ya no eliges movido por el temor, sino guiado por la fe. Ya no vives inquieto por el futuro, porque sabes que Dios va delante de ti. Y hay algo todavía más hermoso. Cuando permaneces en una comunión constante, Dios comienza a revelarte cosas que otros no perciben. No porque seas superior, sino porque estás conectado a Él. Te concede discernimiento, te muestra señales y te da entendimiento en el momento preciso. Lo que para otros parece una simple coincidencia, tú reconoces que fue providencia. La sabiduría de Dios te protege, te guarda de decisiones que podrían causarte daño. Te aparta de caminos que parecen atractivos, pero esconden dolor, y te impulsa hacia lugares donde tu propósito puede florecer. Todo esto sucede cuando decides cuidar esa relación día tras día sin permitir que se enfríe, cuando aprendes a vivir de esta manera. La comunión con Dios deja de sentirse como una obligación y se convierte en una necesidad natural del alma. Y cuanto más tiempo pasas en su presencia, más fácil se vuelve reconocer su voz, incluso en medio del ruido del mundo. Cuarta parte. ¿Cómo aplicar la sabiduría de Dios en las decisiones de la vida diaria? Una de las señales más claras de que la sabiduría de Dios está actuando en tu interior es cuando comienzas a reflejarla en tus decisiones cotidianas. No se trata de grandes prodigios ni de actos extraordinarios,
sino de esas pequeñas elecciones que realizas cada día y que, sin darte cuenta, van trazando el rumbo de tu vida. La sabiduría divina no es algo abstracto ni inalcanzable. Es práctica, cercana, y fue diseñada para orientarte en todo momento, desde la manera en que respondes a una ofensa hasta cómo administras tus recursos o eliges con quién caminar. Muchos creen que son las decisiones grandes las que determinan el futuro, pero la realidad es que son las pequeñas, aquellas que parecen insignificantes, las que poco a poco van abriendo o cerrando caminos. Es precisamente en ese punto donde se demuestra si realmente estás caminando bajo la sabiduría de Dios. No se evalúa por cuánto conoces, sino por la manera en que vives aquello que conoces. Hablemos de cómo esa sabiduría se expresa en 4 áreas fundamentales: tus palabras, tus relaciones, tus recursos y tus emociones. Cuando aprendes a aplicar la sabiduría de Dios en estos aspectos, tu vida comienza a alinearse con un orden divino que te resguarda, te fortalece y te conduce hacia el propósito que Él ha preparado para ti. Primero, la sabiduría en tus palabras. El libro de Proverbios enseña que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Lo que expresas puede edificar o derribar, puede sanar o causar heridas. Una persona sabia no habla de manera impulsiva. Reflexiona antes de pronunciar una palabra, no por temor a expresarse, sino porque comprende el peso espiritual de lo que dice. Cuando la sabiduría de Dios gobierna tu vida, tus palabras se convierten en instrumentos de paz. Aprendes a guardar silencio cuando la ira te impulsa a responder y a hablar cuando el amor te mueve a edificar. Dios no te llama a imponer siempre tu voz, sino a expresar la palabra correcta en el momento adecuado. La sabiduría te enseña a escuchar más de lo que hablas, porque quien escucha con atención comprende con profundidad. Y cuando comprendes, puedes responder con gracia. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir edifica o destruye, si trae paz o provoca conflicto, si refleja amor o simplemente orgullo. Una persona sabia entiende que, en muchas ocasiones, el silencio es una respuesta más poderosa que cualquier argumento, porque el sabio no busca ganar discusiones, sino preservar la paz. Y cuando tus palabras nacen de la paz, se convierten en palabras que sanan. Segundo, la sabiduría en tus relaciones. Este es uno de los ámbitos donde más se evidencia la madurez espiritual. La sabiduría de Dios te enseña a discernir con quién caminar y con quién no. No todas las personas que se acercan a tu vida vienen enviadas por Dios. Y no todos los vínculos están destinados a permanecer. La sabiduría te da claridad para distinguir entre las relaciones que te edifican y aquellas que te desgastan. Te muestra que amar no siempre significa aferrarse. En ocasiones, amar es saber soltar. También te enseña que perdonar no siempre implica reconciliarse. A veces, perdonar es liberarse. Dios no desea que vivas rodeado de personas que apagan tu fe, sino de aquellas que te impulsan a crecer espiritualmente. Por eso, cuando percibas que una relación te roba la paz, ora y pídele a Dios discernimiento. Él te mostrará si debes permanecer, si es tiempo de esperar, o si es necesario tomar distancia. Y si la respuesta es dejar ir, hazlo con fe, porque la sabiduría divina no solo te enseña a recibir, también te enseña a soltar. No toda pérdida es una derrota. En muchas ocasiones es una forma de protección. Tercero, la sabiduría en tus recursos. La sabiduría también se refleja en la manera en que administras lo que tienes. No se limita al dinero, sino que incluye tu tiempo, tu energía y tus talentos. Dios pone recursos en tus manos para que los gestiones con responsabilidad, no para que los desperdicies. Una persona sabia comprende que todo lo que posee es una herramienta destinada a cumplir un propósito mayor. Por eso no gasta sin pensar, no trabaja movido solo por la ambición y no se deja arrastrar por la comparación. La sabiduría te enseña a vivir con orden, a sembrar con intención y a confiar en que la provisión de Dios no depende de la economía, sino de su fidelidad constante. Aprende a elevar una oración antes de tomar decisiones relacionadas con lo financiero.
Puede parecer un detalle menor, pero en muchas ocasiones los errores económicos más grandes comienzan con elecciones hechas sin consultar a Dios. Él puede darte estrategias, ideas y oportunidades que superan tu propia lógica. Recuerda que no solo te provee recursos, también te enseña a administrarlos con sabiduría. El libro de Proverbios enseña que la persona diligente prospera, mientras que la pereza conduce a la escasez. La sabiduría divina no impulsa la pasividad, impulsa la acción guiada por un propósito claro. No se trata de trabajar sin descanso, sino de trabajar con dirección. Cuarto, la sabiduría en tus emociones. Este es uno de los terrenos más relevantes y al mismo tiempo más complejos. Muchas decisiones equivocadas no surgen de la falta de conocimiento, sino de emociones fuera de control. ¿Cuántas veces has dicho algo movido por el enojo y luego te has arrepentido? ¿Cuántas veces has decidido desde el miedo o la ansiedad y después has descubierto que esas decisiones te alejaron de la paz? La sabiduría de Dios te enseña a gobernar tus emociones antes de que ellas tomen control de ti. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de aprender a discernir qué emociones provienen de Dios y cuáles no. Por ejemplo, cuando sientes paz, aun si el camino es difícil, esa sensación suele venir de Él. Pero cuando aparecen la ansiedad, la impaciencia o el enojo, es probable que estés escuchando más a tu propio ego que a la voz de Dios. Él te enseña a no reaccionar de forma impulsiva, sino a responder con sabiduría, a no actuar por impulso, sino por convicción, a no dejarte arrastrar por la presión, sino a dejarte guiar por la dirección interior del Espíritu. Amado oyente, cuando comienzas a aplicar la sabiduría divina en estas áreas, palabras, relaciones, recursos y emociones, tu vida empieza a transformarse desde lo más profundo. Dejas de ser alguien dominado por las circunstancias y te conviertes en una persona guiada por propósito. Y lo más hermoso es que quienes te rodean comienzan a notarlo. Tu manera de hablar cambia, tus decisiones inspiran y tu paz se vuelve contagiosa. La sabiduría de Dios no solo trae bendición a tu vida, también alcanza a los que están a tu alrededor. Esa sabiduría te permite caminar con firmeza, incluso en medio de la incertidumbre, mantener la calma cuando otros pierden el control y seguir creyendo cuando todo parece derrumbarse. Porque cuando Dios dirige tus pasos, el camino puede ser estrecho, pero jamás será equivocado. Quinta parte: cómo mantener viva la sabiduría de Dios a lo largo del tiempo. La sabiduría de Dios no es un acontecimiento aislado, es un proceso continuo. No llega en un solo instante de inspiración, sino que se edifica día tras día mediante decisiones pequeñas, oración constante, humildad y obediencia. Es como un fuego que debe cuidarse para que no se apague, como un jardín que necesita ser regado para no marchitarse. Mantener viva la sabiduría de Dios en tu vida implica cultivar una relación constante con Él, sin permitir que las distracciones, las dudas o las presiones del mundo apaguen la voz de su espíritu en tu interior. Una de las razones por las que muchas personas pierden dirección espiritual es porque dejan de alimentar esa conexión. Se acostumbran a la rutina, a la prisa y a resolverlo todo por su propia cuenta. Pero la sabiduría de Dios no crece en la autosuficiencia, sino en la dependencia. Dios no te exige que tengas todas las respuestas, te invita a seguir buscando las suyas. El apóstol Pablo enseñaba que es necesario renovar la mente cada día para poder discernir cuál es la voluntad de Dios, esa que es buena, agradable y perfecta. Esa renovación diaria resulta indispensable, porque la mente se ve constantemente expuesta al ruido del mundo, al estrés, a las comparaciones y a pensamientos cargados de temor. Por eso necesita ser limpiada de manera continua con la palabra de Dios. Así como el cuerpo requiere alimento para mantenerse fuerte, el alma necesita verdad para permanecer firme. Y hay algo fundamental que no se debe pasar por alto. La sabiduría de Dios no se conserva solo a través del conocimiento, sino mediante la práctica. Aquello que pones en acción se fortalece y lo que descuidas se debilita.
Si deseas mantener viva la sabiduría divina en tu vida, no es suficiente comprenderla, es necesario vivirla. Cada día presenta nuevas decisiones y en cada una tienes la oportunidad de aplicar lo que Dios ya te ha mostrado. Cuando eliges perdonar en lugar de aferrarte al rencor, estás ejercitando la sabiduría. Cuando decides esperar en vez de apresurarte, la estás fortaleciendo. Cuando optas por agradecer aún en medio de las pruebas, demuestras que la sabiduría de Dios habita en ti. Primero, la constancia espiritual. Nada apaga la sabiduría con mayor rapidez que la falta de constancia. Dios no se revela a corazones que se acercan un día y se alejan al siguiente. La sabiduría requiere perseverancia, compromiso y fidelidad. No se trata de buscar a Dios únicamente cuando las cosas van mal, sino también cuando todo parece ir bien. La constancia espiritual te mantiene centrado y te da estabilidad interior. Habrá días en los que no sentirás la misma pasión y es allí donde entra la disciplina, porque la fe no se sostiene solo por emociones, sino por decisiones firmes. Decide buscar a Dios cada día, aun cuando no tengas ánimo. Decide leer su palabra incluso cuando te sientas cansado. Decide orar aunque el silencio se prolongue. Esa constancia es la que forma tu carácter y fortalece tu discernimiento. Segundo, la humildad del corazón. La sabiduría se apaga cuando el orgullo toma lugar. Un corazón orgulloso no escucha, no aprende y no cambia. Pero un corazón humilde siempre está dispuesto a recibir, a ser enseñado y a ser corregido. La humildad es el terreno fértil donde la sabiduría puede crecer. Dios no puede llenar un recipiente que ya está lleno de sí mismo. Por eso, cada día pídele que te ayude a conservar la humildad. Dile: Señor, no permitas que mi conocimiento se convierta en vanidad, ni que mi experiencia se transforme en soberbia. Quiero seguir aprendiendo de ti, porque la sabiduría de Dios no consiste en tener siempre la razón, sino en mantener siempre un corazón correcto. Tercero, la vigilancia espiritual. El enemigo sabe que una persona guiada por la sabiduría de Dios representa un obstáculo para sus planes. Alguien sabio no cae con facilidad en engaños, no se deja manipular y no se confunde con rapidez. Por eso, intenta distraerte, llenarte de pensamientos negativos y agotarte emocionalmente, con el fin de que dejes de buscar la dirección de Dios. Por esta razón, la Biblia exhorta a velar y orar para no caer en tentación. Velar significa estar atento, cuidar tu mente, tus emociones y tus relaciones. No permitas que las preocupaciones, los hábitos dañinos o el exceso de ruido espiritual te desconecten del Espíritu Santo. Mantente alerta. La sabiduría permanece viva cuando aprendes a cuidar aquello que permites entrar en tu mente y en tu corazón. Cuarto, la comunidad de fe. Dios no te diseñó para recorrer el camino en soledad. La sabiduría también se fortalece cuando compartes tu caminar con otros creyentes. Cuando te rodeas de personas que aman a Dios y persiguen el mismo propósito que tú. La Escritura enseña que así como el hierro se afila con el hierro, una persona se fortalece en la compañía de su prójimo. Esto nos recuerda que necesitamos a otros para mantenernos firmes y enfocados. Rodéate de personas que te inspiren, que te hablen con sinceridad, que te animen a permanecer fiel. Aléjate de quienes te distancian de Dios o siembran duda en tu corazón. La sabiduría florece en un ambiente espiritual sano donde puedes aprender, compartir y crecer. Quinto, la gratitud constante. No hay un corazón más sabio que aquel que vive agradecido. La gratitud mantiene el alma sensible y el espíritu dispuesto a recibir. Te ayuda a reconocer que cada día, cada decisión y cada oportunidad son un regalo. Cuando eliges vivir con gratitud, te vuelves más consciente de las bendiciones, más paciente en los tiempos de espera y más sabio al actuar. La sabiduría de Dios se mantiene viva cuando decides agradecer aún en medio de la incertidumbre, porque la gratitud no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Y cuando confías en Dios, entiendes que incluso las situaciones difíciles pueden convertirse en enseñanza. Sexto, la renovación constante del espíritu. La vida cambia y las circunstancias se transforman, pero la sabiduría de Dios permanece para siempre. Sin embargo, para caminar alineado con ella, necesitas renovarte continuamente.
No puedes enfrentar los desafíos de hoy con la fe de ayer. Cada jornada trae su propio reto, su propio peso y requiere una nueva porción de sabiduría. Por eso, levántate cada mañana con esta oración en tu corazón. Señor, concédeme hoy la sabiduría para caminar con propósito, decidir con amor y actuar con justicia. No permitas que el cansancio ni el temor apaguen mi discernimiento. Quiero vivir este día guiado por tu luz. Amado oyente, mantener viva la sabiduría de Dios en tu vida es una decisión diaria. Es elegir confiar aun cuando no comprendas, seguir adelante aunque estés cansado y creer incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es vivir con la certeza de que cada paso dirigido por Dios te conducirá al destino correcto, aunque el camino parezca incierto. La sabiduría divina no elimina las pruebas, pero te enseña a superarlas. No te evita las decisiones difíciles, pero te da claridad para tomarlas con paz. No quita los tropiezos, pero te muestra cómo levantarte con mayor fortaleza. Sexta parte: los frutos visibles de la sabiduría de Dios en tu vida. Cuando una persona comienza a vivir guiada por la sabiduría de Dios, los resultados se hacen evidentes. No porque busque exhibirlos, sino porque la luz divina no puede ocultarse. La sabiduría celestial transforma el interior, pero su impacto se refleja hacia afuera, en la manera de reaccionar, en las decisiones que tomas, en tus palabras, en tu carácter y en la paz que transmites. Es como una semilla que germina en lo oculto, pero da fruto a la vista de todos. La Biblia enseña que a las personas se las reconoce por sus frutos. Esto significa que la verdadera sabiduría no se demuestra con discursos, sino con los resultados que produce en la vida. Puedes expresarte con elocuencia y tener mucho conocimiento, pero si tus decisiones generan división, temor o desconfianza, entonces no provienen de la sabiduría de Dios. La sabiduría divina siempre produce frutos buenos, duraderos y llenos de paz. Segundo, la claridad mental para tomar decisiones sin confusión. La sabiduría celestial no elimina tus emociones, pero te enseña a no ser dominado por ellas. Te otorga claridad. Donde antes te resultaba difícil decidir, ahora aprendes a esperar el momento adecuado. Ya no eliges desde el miedo, sino desde la fe. Esa claridad es fruto de haber aprendido a escuchar la voz de Dios antes de actuar. Cuando caminas con esa sabiduría, no te dejas arrastrar por todas las opiniones, sino que buscas dirección desde lo alto. Y lo más sorprendente es que esa claridad permanece incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Porque la sabiduría de Dios no te hace infalible, te hace firme. Aun cuando algo no resulta como imaginabas, confías en que esa experiencia también encierra un propósito que Él revelará en su tiempo. Tercero, la transformación de tu carácter. La sabiduría de Dios no solo cambia tus decisiones, también transforma tu manera de ser. Empiezas a notar que respondes con mayor paciencia, que hablas con más prudencia y que perdonas con mayor facilidad. Un carácter sabio no reacciona desde el orgullo, sino desde la comprensión. Santiago escribió que la sabiduría que desciende de lo alto es pura, pacífica, amable, bondadosa, llena de misericordia y de buenos frutos. Esto significa que quien vive guiado por la sabiduría divina no busca conflictos, sino reconciliación. No se empeña en tener la razón, sino en construir la verdad. No actúa movido por el ego, sino por amor. Y este cambio ocurre de manera progresiva. Nadie se vuelve sabio de un día para otro. Pero cada jornada caminando con Dios te hace más semejante a Él. Esa transformación silenciosa es uno de los frutos más hermosos de la sabiduría. Cuarto, la mejora en tus relaciones. La sabiduría de Dios no solo te enseña a orar, también te enseña a convivir. Cuando comienzas a decidir con discernimiento, tus relaciones empiezan a sanar. Aprendes a rodearte de personas que fortalecen tu fe, a establecer límites sanos, a perdonar sin cargar resentimiento y a amar con libertad. La persona sabia no busca dominar a otros, busca servir. No se deja manipular, pero tampoco actúa con dureza. Vive con equilibrio, justicia, firmeza y compasión. Esa manera de relacionarte se convierte en una bendición para quienes te rodean. Las personas comienzan a acercarse a ti en busca de consejo, de calma,
de comprensión para aquello que no logran ver. Y eso no sucede porque seas superior a nadie, sino porque la sabiduría de Dios te ha convertido en un instrumento de su paz. Donde antes había conflicto, ahora hay serenidad. Donde antes existía separación, ahora surge la reconciliación. Quinto, la estabilidad emocional. Antes, cualquier situación te sacaba de equilibrio, una palabra fuera de lugar, un mal día, una decepción inesperada. Pero cuando la sabiduría divina habita en tu interior, aprendes a mantener la calma. Ya no dependes del aplauso ni del reconocimiento, porque tienes claro quién eres en Dios. Tampoco te derrumbas ante las críticas, porque comprendes que todo juicio humano es temporal. La estabilidad emocional no es frialdad, es madurez. Es entender que no todo requiere una respuesta, que no todo necesita explicación y que hay batallas que se ganan simplemente guardando silencio. Esa estabilidad es uno de los frutos más evidentes de la sabiduría, porque te permite permanecer firme aún en medio de la incertidumbre. Sexto, el discernimiento espiritual. La persona sabia no se limita a ver lo evidente, también percibe lo que no se ve. Aprende a reconocer cuando algo proviene de Dios y cuando no. El discernimiento te protege de caer en engaños disfrazados de oportunidades y te orienta hacia decisiones alineadas con el propósito divino. Este discernimiento no se adquiere acumulando libros ni experiencias, sino permaneciendo en comunión con el Espíritu Santo. Cuando tu corazón está limpio, tu oído espiritual se vuelve más sensible. Comienzas a percibir cuando algo no está bien, aún sin saber explicarlo. Esa percepción no es casualidad, es dirección divina. Séptimo, la prosperidad integral. La sabiduría de Dios no solo bendice tu alma, también bendice tu caminar. No se trata necesariamente de riqueza material, sino de una prosperidad completa. En tus pensamientos, en tus relaciones, en tu paz, en tu tiempo y en tu trabajo. Todo lo que haces guiado por la sabiduría divina empieza a fluir con mayor armonía, porque está bajo la dirección del Creador. Cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia, lo demás llega como añadidura, no como un intercambio, sino porque la sabiduría te alinea con los principios del cielo, y esos principios producen orden, equilibrio y bendición. Octavo, la fortaleza frente a la adversidad. El sabio no evita las pruebas, pero las atraviesa con fe. La sabiduría de Dios te concede una fortaleza interior que incluso a ti mismo te sorprende. Aquello que antes te habría derrumbado, ahora se convierte en aprendizaje. Lo que antes te habría confundido, ahora te impulsa a crecer. Dios te da sabiduría no solo para elegir bien, sino también para sostenerte en medio de las decisiones difíciles. Porque aun cuando eliges correctamente, la vida puede presentar desafíos, y es allí donde la sabiduría te sostiene. Te recuerda que todo desierto tiene un propósito y que el final de cada prueba siempre trae crecimiento. Noveno, la influencia positiva en los demás. Cuando la sabiduría de Dios vive en ti, te conviertes en una fuente de inspiración para quienes te rodean. Sin proponértelo, tus palabras comienzan a levantar, tus acciones empiezan a enseñar y tu forma de vivir se transforma en un ejemplo silencioso que guía. La sabiduría auténtica no presume, brilla de manera natural. Y esa influencia es poderosa porque no nace del ego, sino del espíritu. Dios utiliza a las personas sabias para orientar a los confundidos, consolar a los heridos y enseñar a los inexpertos. Ser sabio no te hace superior, te hace responsable. Cada decisión que tomas puede abrir o cerrar caminos para otros. Por eso Dios deposita su sabiduría en corazones humildes y no en los orgullosos. Décimo, la fe inquebrantable. El fruto más bello de la sabiduría divina es una fe firme y madura. Una fe que ya no depende de señales visibles ni de milagros externos, sino de la confianza plena en el carácter de Dios. Es una fe que no se apaga con el dolor ni se debilita durante la espera. La sabiduría te enseña a creer aun cuando no ves, a sostener la esperanza sin evidencias y a continuar confiando cuando otros deciden rendirse. Esa fe sólida es el resultado de haber caminado junto a Dios, de haberlo escuchado y de haber comprendido que su voluntad siempre es perfecta, incluso cuando no es sencilla. Amado oyente,
Cuando eliges vivir guiado por la sabiduría de Dios, tu vida se transforma en una historia que inspira, en un testimonio que habla sin necesidad de palabras. Tu entorno comienza a cambiar, tu corazón madura y tu destino se alinea con lo eterno. Séptima parte: cómo convertirte en un canal de la sabiduría de Dios para los demás. Cuando la sabiduría de Dios empieza a fluir en tu vida, no es para que la guardes solo para ti, sino para que se convierta en una fuente que alcance a otros. La sabiduría divina es como un río que no se estanca. Cuando fluye, da vida a todo lo que toca. Tú fuiste llamado a ser un canal por donde esa sabiduría se manifieste, no para presumir lo que sabes, sino para compartir lo que Dios ha hecho en ti. Ser un instrumento de la sabiduría divina no significa tener todas las respuestas, sino permitir que Dios utilice tu experiencia, tus pruebas, tus errores y tus victorias para orientar a otros. Significa ser un reflejo vivo de su gracia. Hay personas a tu alrededor que necesitan escuchar lo que tú ya aprendiste. Hay corazones que están atravesando el mismo dolor que tú superaste. Y tus palabras, inspiradas por Dios, pueden convertirse en la luz que están buscando. Esa es la fuerza de la sabiduría divina: transformar el sufrimiento en enseñanza y la experiencia en consejo. Y lo más hermoso es que no necesitas ser pastor, predicador ni maestro para compartirla. Basta con vivirla. Las personas observan más de lo que escuchan, y una vida guiada por la sabiduría de Dios comunica más que 1000 sermones. Primero, aprende a escuchar antes de aconsejar. Un corazón sabio no se apresura a hablar. Comprende que cada persona vive su propio proceso y carga su propio dolor. Antes de dar una respuesta, el sabio escucha con empatía, sin juzgar. Muchas veces la sabiduría no se expresa en lo que dices, sino en el silencio que sabes ofrecer. Hay quienes solo necesitan ser escuchados, y cuando lo haces con atención, sin interrumpir, sin imponer opiniones ni forzar soluciones, estás manifestando un amor que proviene de Dios. Ese amor abre puertas que ninguna palabra podría abrir. Jesús mismo, cuando se acercaba a las personas, las escuchaba, valoraba lo que decían y les hacía sentir que eran vistas y comprendidas. Eso también es sabiduría, escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Segundo, permite que tu vida sea el mensaje. La sabiduría de Dios no se proclama mediante discursos complejos, se demuestra con hechos. Las personas más sabias no siempre son las que más hablan, sino las que más inspiran. Tu conducta, tu paciencia, tu serenidad frente a las pruebas y tu manera de responder ante la injusticia enseñan más de lo que imaginas. Cuando eliges perdonar en lugar de vengarte, estás transmitiendo sabiduría. Cuando extiendes ayuda a quien te ha herido, estás reflejando el corazón de Dios. Cuando eliges guardar silencio en lugar de entrar en una discusión, estás demostrando dominio propio. Así es como Dios utiliza tu vida para tocar la vida de otros. Tal vez no siempre seas consciente de ello, pero cada acción tuya puede convertirse en una semilla que alguien más necesita para acercarse a Él. Por eso, no minimices el valor de tu testimonio. La sabiduría que Dios ha depositado en ti no sirve únicamente para tomar mejores decisiones. También tiene el propósito de inspirar a quienes aún están aprendiendo a reconocer su voz. Tercero, sé un consejero guiado por el Espíritu Santo. Habrá ocasiones en las que alguien se acerque a ti buscando orientación. En esos momentos es importante recordar que tu función no es ofrecer una opinión personal, sino permitir que Dios se exprese a través de ti. Antes de responder, haz una pausa interior y dile en silencio: Señor, concédeme las palabras correctas, no las que nacen de mi emoción, sino las que provienen de ti. Esa oración breve, pero llena de poder, transforma por completo la situación, porque lo que surge de la sabiduría humana puede aliviar de manera momentánea, pero lo que procede del Espíritu Santo tiene el poder de transformar para siempre. Cuando hables, hazlo con mansedumbre, sin imponer ideas ni juzgar. Expresa tus palabras desde la compasión, no desde una posición de superioridad. La sabiduría de Dios nunca humilla, siempre edifica.
Quien recibe una palabra sabia debe sentirse fortalecido, no señalado ni condenado. Cuarto, aprende a enseñar a través de tu ejemplo. La sabiduría se transmite viviéndola. Si deseas ser un canal de la sabiduría divina, permite que tus acciones reflejen aquello en lo que crees. Trata a los demás con respeto incluso cuando no lo merezcan. Sé íntegro en lo pequeño porque allí se revela la verdadera madurez espiritual. Recuerda que Jesús no solo enseñó con palabras, sino también con hechos. Lavó los pies de sus discípulos para mostrar humildad. Perdonó para enseñar compasión y enfrentó el dolor con serenidad para enseñar fe. De la misma manera, tú puedes convertirte en un maestro de sabiduría, no solo hablando de Dios, sino reflejando a Dios en tu manera de vivir. Cada vez que eliges la paciencia en lugar de la ira, la empatía en lugar del juicio y la fe en lugar de la duda, estás enseñando sabiduría. Y muchas veces quienes te observan aprenderán más de tus acciones que de tus palabras. Quinto, permite que tus pruebas se transformen en enseñanza. Toda persona que ha atravesado el fuego tiene algo valioso que compartir. Dios no permitió que vivieras situaciones difíciles para que las olvides, sino para que las uses como una herramienta para ayudar a otros. Las heridas que han sido sanadas se convierten en medicina para alguien más. La sabiduría te enseña a no ocultar tus cicatrices, sino a convertirlas en testimonio. Cuando compartes cómo Dios te sostuvo, cómo te dio claridad y cómo te levantó después de caer, estás enseñando sin necesidad de títulos ni plataformas. Estás mostrando que la sabiduría de Dios no solo te guió, sino que también te restauró. Es allí donde tu historia adquiere poder, porque las personas pueden dudar de tus palabras, pero no pueden cuestionar una vida transformada. Sexto, sé luz en medio de la oscuridad. El mundo está saturado de ruido, confusión y ideas engañosas. Existen muchas voces, pero pocas verdades. Por eso, ser portador de la sabiduría divina implica una gran responsabilidad. Necesitas mantener tu luz encendida para no ser arrastrado por la oscuridad que rodea al mundo. Tu forma de actuar, de responder y de tomar decisiones puede convertirse en un punto de luz en lugares donde muchos han perdido la esperanza. No es necesario predicar en cada espacio. Basta con permanecer fiel a los principios que Dios te enseñó. Cuando el mundo impulse el egoísmo, tú escoge la generosidad. Cuando el mundo sugiera rendirse, tú demuestra perseverancia. Cuando el entorno esté dominado por la ansiedad, tú transmite paz. Así es como los sabios del reino resplandecen, no por lo que dicen, sino por lo que representan. Son como faros en medio de la noche, que no hacen ruido ni se desplazan, pero orientan a los barcos extraviados hasta la orilla. Séptimo, comparte la sabiduría sin buscar reconocimiento. Dios te utilizará para bendecir a muchas personas, pero no siempre recibirás agradecimiento. Algunos escucharán tus consejos y decidirán ignorarlos. Otros te criticarán y algunos ni siquiera comprenderán lo que intentas transmitir. Sin embargo, la sabiduría te enseña a sembrar sin esperar aplausos, a dar sin exigir recompensa. Tu verdadera retribución no proviene del reconocimiento humano, sino del cielo. Lo esencial es cumplir tu propósito y ser un instrumento de luz, aunque el mundo no lo perciba. Cada palabra que pronuncias en el nombre de Dios, aun cuando parezca caer en terreno árido, deja una semilla, y Dios se encargará de hacerla brotar en el tiempo correcto. Amado oyente, convertirte en un canal de la sabiduría divina no es algo que ocurra de un día para otro. Es un camino de entrega constante, de humildad y de comunión diaria con Dios. Pero cuando ese proceso se consolida, tu vida adquiere un significado más profundo. Ya no solo tomas decisiones sabias para tu propio bienestar, sino que te transformas en una herramienta de bendición para muchos. Recuerda esto: la sabiduría que proviene de Dios no se acumula, se comparte, no se guarda, se reparte, no se impone, inspira. Y cada vez que ofreces un consejo con amor, cada vez que ayudas a alguien a encontrar claridad, estás haciendo visible el corazón de Dios en la tierra.